Con el permiso de la mesa y con el permiso de la copresidenta Núria Mari Llagudín, iniciamos el acto. Y antes de empezar, quiero mostrar nuestra más contundente repulsa por los hechos y dedicar unas palabras de condolencia para la familia de la mujer secuestrada y asesinada en Huelva, doña Laura Huelmo, y desear que descanse en paz. Así pues, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en especial al ilustre decano de don José María Alonso y a toda la Junta Directiva y al diputado don Eugenio Ribón y a la responsable del Departamento de Secciones, doña Mabel Fernández Caballero, que hayan promovido y organizado este acto de presentación de la sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico que tengo el honor de copresidir con doña Núria Mari Llagudín, que está a mi derecha. En segundo lugar, agradezco a todos ustedes que hayan acudido a este acto de presentación de esta sección, que sin duda es la suya. Con una mención especial, en primer lugar, al presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, que se encuentra con nosotros, y en segundo lugar, a los consejeros del área sanitaria del Comité de Expertos de la sección. Comité de Expertos de la parte de Derecho Sanitario, compuesta por abogados y abogadas que voy a nombrar. Doña María Esperanza Martos Juárez como consejera asesora nombrada por la Junta de Dirección del ICAM y como consejeros y consejeras doña María José Aguado Abad, doña Carmen Fernández Bravo, doña María Jesús Hernando, don Isaac Millán Fernández, don Emilio Lizarra Bonelli, doña Ofelia de Lorenzo y Aparici, don Ricardo de Lorenzo y Montero y doña Maite Vázquez Calo. Como ustedes ya conocerán, las secciones del ICAM, en virtud del artículo 27.2 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Madrid y en virtud del artículo 53.n del Estatuto, tienen los siguientes objetivos. Ser un foro de reflexión a la especialización en cada área del derecho. Ser lugar de encuentro para los colegiados en sus respectivas áreas de conocimiento. Ser foco de atracción para aquellos colegiados deseosos de iniciar un camino hacia la especialización. Ser motor de ideas e iniciativas para potenciar la imagen de la profesión ante las instituciones y el ciudadano. Ser centro de reflexión y de apoyo a la institución colegial. Ser promotor de ideas para la creación, a través del centro de estudios, de nuevos cursos de formación adaptados al abogado especializado según se identifiquen necesidades formativas y ser centro de intercambio de experiencias. Por otra parte, conocerán con toda seguridad que dentro de los objetivos del decano del colegio se encuentra la potenciación de la especialización de la abogacía. El Colegio de Abogados de Madrid, con 41 secciones, se sitúa en la vanguardia de la especialización dentro de los colegios profesionales. El enfoque sectorial del mundo del derecho en el colegio, a través de las distintas secciones de las que dispone, ofrece a los colegiados formación y experiencia dentro de cada área jurídica específica, dando una cobertura inmediata y de utilidad a las necesidades reales de los abogados en Madrid. Dentro de los objetivos del área que presido, concretamente del área de Derecho Sanitario, se encuentra en primer lugar la meta de que los abogados puedan encontrar en el ICAM un referente conceptual y un camino de encuentro, orientación y excelencia dentro de esta gran especialidad. La sociedad y los profesionales de la sanidad, con la ayuda de la sección, deben entender que el derecho sanitario es mucho más que un mero escenario de las responsabilidades civiles y penales en la praxis sanitaria y de la lex artis aplicada a los médicos. El derecho sanitario abarca un amplio elenco de doctrina y de normas que intervienen en el sector sanitario de la salud, regulando relaciones, reconociendo derechos, imponiendo obligaciones y estableciendo funcionamientos administrativos o burocráticos tanto para el ciudadano sano como para el paciente, como para los profesionales de la salud, los proveedores de productos y prestaciones sanitarias y las aseguradoras de pólizas asistenciales. Cuando nace una relación y esta puede afectar o afecta directa o indirectamente al estado de salud de una persona o una colectividad, surge y nace el derecho sanitario. La sección cuenta con un comité de expertos en el área del derecho sanitario que se reúne el primer viernes de cada mes.
Aprovecho para hacerles saber que ustedes pueden hacer llegar toda cuanta sugerencia entiendan que puedan enriquecer a esta área de la abogacía, bien directamente a través del Departamento de Secciones, bien a través de los consejeros del área o bien a través mía. El Comité de Expertos ya se ha reunido unas cuantas veces y ha acordado dos iniciativas. Por una parte, el diseño de varios ciclos de conferencias de temas útiles y prácticos para el abogado y, por otra parte, la edición y elaboración del primer manual de Derecho Sanitario del ICAM. El colegio les irá informando de la puesta en marcha de cada una de ellas. Mi propósito es diseñar y presentar al Comité de Expertos, en breve, un método de participación para que cualquier abogada o abogado inscrita a la sección pueda participar de este proyecto común de la elaboración de dicho manual. En principio, nuestra pretensión es que se configuren 3 comités. En primer lugar, el comité de honor, evidentemente, presidido por el decano. Luego, un comité editor presidido por el diputado Eugenio Ribón y conformado por los miembros del comité de expertos. Y luego se van a diseñar varios comités redactores dirigidos por cada uno de los consejeros del comité de expertos y luego un comité unificador de redacción y formados todos ellos por abogados y abogadas interesados en participar en este proyecto común de Derecho Sanitario del ICAM. El momento en que esté la metodología aprobada, que la estamos diseñando, el ICAM lo pondrá en conocimiento de ustedes a través de sus correos electrónicos para que todo aquel o aquella inscrito en la sección tenga la oportunidad de participar de este y ser y sentirse autor o autora de la obra que se pretende crear. A continuación, y después de la intervención de la copresidenta de la sección, se impartirán 2 conferencias. Por mi parte, les presento a mi ponente, que es doña María José Aguado Abad. El siguiente ponente será presentado por la otra copresidenta. Doña María José Aguado Abad es licenciada en Derecho, máster en Derecho Sanitario y especialista en mediación. Actualmente es directora de Calidad y Gestión en la empresa denominada Profesionales de la Medicina y del Derecho. Entre su brillante currículum profesional y académico, quiero destacar y hacer reconocimiento público de la gran calidad de su obra que conllevó en el año 2014 la elaboración de los Códigos de Derecho Sanitario del Boletín Oficial del Estado. La conferencia que nos impartirá la abogada, miembro además del Comité de Expertos de la sección, es la esencia del entramado de la legislación sanitaria. Por último, me presento. Soy médico y abogado y considérenme un simple servidor público dentro de las funciones que me ha encomendado el ICAM. Estoy a su disposición para lo que entiendan que puedo serles útiles dentro de este entorno y en esta materia. En LinkedIn podrán ver mi currículum si lo desean. Doy la palabra a la copresidenta de la sección, doña Nuria Amarilla Gudín, que le dispensará unas palabras y les presentará su ilustre conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José, por la presentación del área de Derecho Sanitario de la sección y de mí misma. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día, a esta hora y ya prácticamente en Navidad. Os agradecemos sinceramente vuestra presencia en el inicio de esta nueva etapa de la sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nuestro colegio. Quiero agradecer, obviamente, también a la Junta de Gobierno por haberme dado la oportunidad de copresidir esta sección. Soy socia, me presento, soy socia directora del Grupo de Derecho Farmacéutico Europeo, empresa que constituimos en el año 2001, con un núcleo familiar, pero con una extensa red de colaboradores multidisciplinar, no solo con perfiles jurídicos. Previamente, en 1998, tuve la suerte, tuve la oportunidad de vivir en primera persona, de vivir muy de cerca la creación de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, y por eso me ilusiona tanto ver cómo ha evolucionado y cómo ha crecido esta especialización en los últimos 20 años. Porque cuando empezaba mi camino profesional, hablar de derecho farmacéutico era cosa de muy pocos.
Creo, y es cierto y justo reconocer, como nos explicará también el ponente después, que el origen estuvo en la legislación de los servicios farmacéuticos y de la profesión. Cierto es que ese fue su origen en unos primeros momentos más bien de boticas y botecarios, más que lo que conocemos actualmente, y que los primeros estudios partieron de las cátedras de legislación farmacéutica de las facultades de farmacia, no de derecho. Sin embargo, entrado el siglo XXI, la producción, la fabricación de productos farmacéuticos y sanitarios se hace industrial, como sabéis, y esto hace que aumente de forma exponencial el corpus normativo, especialmente desde la adhesión de España a la Unión Europea. Comenzando el siglo XXI, cambia el paradigma, cambia el enfoque de la sociedad y del sector, tanto sanitario como farmacéutico, y el desarrollo y la evolución legislativa se vincula al derecho a la información de los pacientes y al respeto a su autonomía de la voluntad. España ratifica el convenio del Consejo de Europa sobre derechos humanos y biomedicina, el que los del sector conocemos como Convenio de Oviedo. Se ratifica en octubre de 1999, pero no entra en aplicación hasta el 1 de enero de 2000, con lo cual podemos decir que este cambio de paradigma coincide con el milenio. Suele hablarse de que fue una transformación, un paso de una relación de corte paternalista con los profesionales sanitarios a una relación más basada en la autonomía de la voluntad, como luego se reflejó en nuestro ordenamiento interno en la Ley de Autonomía aprobada en el año 2002. En la confluencia, en este contexto histórico, en estos años, es cuando Manuel Amarilla Gundín y otros abogados crearon la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, con dos vertientes principales. Una, la autonomía del derecho farmacéutico, que evidentemente con el derecho comunitario había adquirido una ampliación y una entidad propia. Y, por otro lado, trabajar también en el sector farmacéutico por este cambio de paradigma que suponía trabajar con el enfoque en el paciente y en la información de todos los aspectos relativos a su salud, en concreto en nuestro área respecto de los medicamentos y productos sanitarios. Por tanto, dada mi trayectoria, es un reto especialmente ilusionante para mí copresidir esta sección, con la ayuda del Comité de Expertos Asesores en conjunto y a efectos prácticos también en el área farmacéutico, con Carmen Fernández Bravo, Arturo Lucas, Francisco Almodóvar, Isabel Marín, Juan Pablo Aros Amaya y Maite Vázquez Calo. Gracias a todos y gracias a todos los asesores también del área de Derecho Sanitario. Como al resto de las presidentes de las secciones, bien ha explicado Juan José, que se nos ha encomendado la coordinación de las actividades de la misma, así como reconducir las inquietudes de los colegiados en cuanto a la especialización, en colaboración con el Comité de Asesores y con el Departamento de Secciones del Colegio, al que aprovecho también para agradecerles su continuo apoyo y orientación. En mi caso, a efectos prácticos, respecto del área de Derecho Farmacéutico, realizaremos actividades que acerquen la especialización a todos, tanto a los compañeros que se aproximen por primera vez, como a profundizar con vosotros, con compañeros ya expertos en los que nos apoyaremos, como ha explicado el copresidente, con todas vuestras iniciativas y propuestas. Realizaremos jornadas alternas con las de Derecho Sanitario destinadas a materias de Derecho Farmacéutico. Asimismo, difundiremos los materiales divulgativos y publicaciones periódicas que nos indique el colegio. Estableceremos cooperación entre secciones y también con otros colegios e instituciones. Por último, quiero señalar que el colegio en este año ha convocado la primera edición de los premios de secciones con el objetivo de reconocer trabajos dentro de las áreas de especialización de cada sección en atención a su calidad jurídico-técnica, su aportación doctrinal y práctica
y la difusión de aspectos relevantes del mundo de derecho aplicado y cuya premiados y entrega se realizará a comienzos de 2019. Para finalizar, y puesto que ya dejamos introducidos a los ponentes, quiero presentaros a mi maestro, a Manuel Amarilla Gundín, expresidente fundador de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico y presidente actual del Grupo de Derecho Farmacéutico Europeo y del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud. Pero antes de darle paso, como ya decía el refrán, que de bien nacidos es ser agradecidos, quiero agradecerle hoy aquí ante todos vosotros que su generosidad me haya hecho partícipe primero de un sueño, después de un proyecto profesional conjunto y actualmente de la realidad que supone el derecho farmacéutico para todos los que nos dedicamos a él. Y muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Gracias. La ponente va a dar una conferencia. Buenos días. Agradecer a la mesa su presentación y la ocasión de compartir con juristas tan relevantes como los que nos acompañan en esta jornada. Nos encontramos en el foro ideal para hablar de legislación sanitaria y, en concreto, para dialogar sobre el resultado de un proyecto que comenzó su andadura de la mano del Boletín Oficial del Estado en el año 2014 con la idea de recopilar la normativa sanitaria. Al hacer una primera valoración del conglomerado de normas posibles, se vio que el volumen era tan grande, el volumen de normas existentes era inmenso, de tal forma que era complicado hacer una única obra. Por esta razón se dibujaron dos opciones. Por un lado, hacer un único código con las normas más básicas, como ya se había hecho con el Código de Derecho Farmacéutico por parte del despacho de Garrigues, o, por el contrario, trabajar más en profundidad toda la normativa e ir desgranando cada porción de actividad para añadir las disposiciones más relevantes. Finalmente, el escenario que se planteó fue dividir en bloques toda la normativa sanitaria y separar dos campos prioritarios, el estatal y el autonómico. La tarea se complicaba un poco más al ser necesario que la base normativa sobre la que había que trabajar tenía que ser legislación publicada en el Boletín Oficial del Estado, con el fin de poder después consolidar y actualizar esas normas, pues el objetivo no consistía en llevar a cabo una obra con una vigencia escasa, sino todo lo contrario, un repertorio con una duración persistente. Es cierto que nada es eterno, pero sí con una vigencia prolongada en el tiempo. Y con esa fórmula de base se ha conseguido, ya que toda la legislación incorporada en estos códigos no solo está consolidada, algo que a los juristas nos da una cierta seguridad en cuanto a la fiabilidad de la norma, sino que además está permanentemente actualizada. La colección sanitaria es una recopilación de la normativa sanitaria con una doble visión, es decir, con dos líneas de actuación. Por un lado, el formato papel, la línea tradicional que todos venimos manejando hasta la actualidad, y por otro lado, una línea de actuación paralela en formato electrónico, que permite la descarga del contenido en cualquier lugar y momento, con una disponibilidad completa, satisfaciendo los deseos de inmediatez de los usuarios. El formato electrónico ha supuesto cumplir con un requisito fundamental de adaptación a las nuevas tecnologías y un cambio de rol proporcionando una versión interactiva de la ley, siendo una oportunidad tanto para los ciudadanos como para los profesionales. Con este fin se creó dentro de la colección una estantería específica denominada Sanidad y Farmacia, que en su parte estatal está integrada por 4 códigos: el código sanitario, el código del sistema sanitario, el código de profesionales sanitarios
y el Código del Control Sanitario, y en su parte autonómica está configurada por otros 4 títulos con una denominación similar pero adaptada a la normativa autonómica. La colección de códigos de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado relativa a la sanidad conlleva, tanto en su faceta estatal como en su faceta autonómica, un análisis del entramado regulatorio propio de esta actividad. Iniciaremos este estudio desgajando los aspectos más importantes desde el punto de vista de la normativa autonómica. Esta planteaba un problema en cuanto a que la base de los principios que rigen el funcionamiento del Boletín Oficial del Estado no era imposible incorporar el extenso bagaje de normas autonómicas, en unas ocasiones por la inexistencia de publicación acorde en el propio boletín. Es decir, muchas de estas normas que generan las comunidades autónomas están publicadas solo en sus propios boletines, sin embargo, no tienen una traslación en el Boletín Oficial del Estado. En otras ocasiones se produce la imposibilidad o la dificultad intrínseca de seguimiento de dichas normas. Esto es, como en el caso de los convenios de colaboración entre distintas comunidades autónomas, siendo peculiar los acuerdos de cooperación, los conciertos entre comunidades autónomas limítrofes, como puede ser el caso del País Vasco y La Rioja, o la Comunidad Autónoma de Castilla y León y Madrid. A mayores nos encontrábamos con la compleja estructura regulatoria de las comunidades autónomas, producto precisamente de la extensa legislación que en materia sanitaria se ha llevado a cabo por parte de las 17 comunidades autónomas. De esta manera, las comunidades autónomas han asumido competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud, coordinación hospitalaria, gestión de la asistencia sanitaria y también respecto al tema de profesionales sanitarios y colegios profesionales, en los términos que establecen las leyes y las normas reglamentarias estatales. Así, la protección de la salud constituye un bien jurídico de relevancia constitucional, siendo el Estado garante exclusivo sobre las bases y coordinación general de la sanidad y atribuyéndose a las comunidades autónomas competencias sobre sanidad e higiene en base al artículo 148.1.21 de la Constitución española. Por el contrario, el examen de la legislación sanitaria en su aspecto estatal parte de la idea del derecho a la salud como principio rector recogido en el artículo 43 de la Constitución española, con la obligación de los poderes públicos de garantizar la protección de la salud. La Ley General de Sanidad del año 1986 constituye la norma básica fundamental para diseñar un modelo de ordenación sanitaria cuyo objetivo no es otro más que garantizar el derecho de los ciudadanos a la promoción y protección de su salud, así como consolidar y reforzar la existencia de un sistema sanitario público con la participación de los profesionales y los usuarios. Por su parte, el Código del Sistema Sanitario pretende potenciar un cambio de cultura en la sociedad, implicando a los usuarios de los servicios sanitarios y a los profesionales, con el fin de incrementar la participación en la planificación y gestión del sistema de salud, ya que el sistema sanitario es un sistema complejo, con un conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud y con unos eslabones tales como organizaciones e instituciones y los recursos públicos y privados, mediante los cuales se provee la asistencia sanitaria. Así, la Ley del año 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ha concretado los mecanismos de coordinación y cohesión aplicables al conjunto de las administraciones públicas para garantizar la salud a todos los ciudadanos. De esta manera, el contenido del Código de Profesionales Sanitarios se ha centrado en las condiciones del ejercicio y las medidas que garanticen, por un lado, la formación básica y la práctica clínica de estos profesionales, sin olvidar el reconocimiento recíproco entre Estados miembros de la Unión Europea de diplomas, certificados y otros títulos relativos al ejercicio de las profesiones sanitarias. Lo sustancial, en definitiva, del ejercicio de las profesiones sanitarias está diluido en distintas disposiciones relativas al sistema educativo, relaciones con los pacientes, derechos y deberes de los profesionales o las normas que regulan las relaciones de servicio con centros, instituciones y o corporaciones público y privadas.
Por último, hacer alusión al control sanitario, que se ha convertido en el gran olvidado dentro del derecho sanitario, con cambios tan concretos como la sanidad mortuoria, la sanidad vegetal, la sanidad animal, la sanidad exterior y la epidemiología, con implicaciones que conllevan en la vida diaria de los ciudadanos. El examen y contención de los riesgos concretos para la salud pública es una potente herramienta para mejorar la salud frente a las amenazas sanitarias, de tal forma que el Código del Control Sanitario presenta una actividad compilatoria pormenorizada de la vigilancia, investigación y control de la salud como función intrínseca de la sanidad, centrándose fundamentalmente en las condiciones de lucha contra las enfermedades, seguridad de los alimentos y la higiene sanitaria en íntima conexión con la salud pública, así como la pretensión de crear, fortalecer y mantener las capacidades de salud pública, adaptando las medidas oportunas para promover la aplicación y establecimiento de una óptima estrategia sanitaria. La cuestión principal en relación a la esencia de este entramado regulatorio es a quién beneficia esta compilación normativa. Es decir, ¿qué aporta la legislación sanitaria a los ciudadanos y profesionales? La respuesta perfila tres protagonistas: los usuarios, los profesionales sanitarios y los profesionales jurídicos. Considerando por usuarios a los pacientes y sus familiares y matizando estos conceptos. Por un lado, el usuario, como la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria. Y paciente, como la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. ¿Quién a lo largo de su vida no ha sido o será paciente? En este sentido, el paciente debe ser asesorado por profesionales jurídicos que le sirvan de orientación en la toma de sus decisiones vinculadas a la salud, pero siempre desde la base de la información proporcionada por los profesionales sanitarios. La importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales supone la plasmación de los derechos relativos a la información clínica y la autonomía individual de los pacientes en lo relativo a su salud, y que ha sido objeto de una regulación básica estatal a través de la Ley General de Sanidad del año 1986 y, de forma más concreta, a través de la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002. Destacar que la atención sanitaria ha sido objeto en los últimos años de diversas matizaciones y ampliaciones por leyes y disposiciones de distinto tipo y rango, como pone de manifiesto este compendio normativo. Por último, hacer especial énfasis en que las personas usuarias de los servicios sanitarios deben tener las mismas garantías, fortaleciendo el derecho a la protección de la salud que reconoce la Constitución. Esto es, la libre elección de médico, la protección de los datos sanitarios, la autonomía del paciente, el derecho de información, documentación e historia clínica, instrucciones previas, derechos de la persona en el proceso de la muerte. En definitiva, todos los derechos y deberes de las personas en relación a la salud. La segunda pieza de este engranaje son los profesionales sanitarios. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias dibuja un escenario muy amplio de profesionales sanitarios, con titulación superior y titulación media, pasando a los profesionales sanitarios con formación profesional, y dentro de esta también se van categorizando de mayor a menor, incluyendo no solo a los médicos y enfermeras profesionales sanitarios que conocemos todos, sino también al veterinario que cuida a nuestra mascota, el biólogo encargado de los procesos de reproducción asistida, el psicólogo clínico y el protésico dental, que se responsabiliza de nuestros implantes dentales. Se trata de un colectivo con una problemática propia y muy diversa, desde el análisis de la realidad de las plantillas de profesionales sanitarios a la equiparación de derechos de todo el personal de la red sanitaria pública o privada. Dentro del ámbito laboral propio de los profesionales sanitarios, converge el manejo de su propio estatuto con referencia a sus categorías profesionales, derechos y obligaciones,
formación continuada y especializada. Y las autorizaciones de compatibilidad convergen con la propia Ley de Autonomía del Paciente, reguladora de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. También se ven afectados por la falta de normativa aplicable en campos como el intrusismo profesional, a pesar de que el artículo 13 de la Ley General de Sanidad señala que será el Gobierno el que aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica. Sin embargo, hoy nos encontramos con una ausencia normativa en este sentido. Por otro lado, uno de los problemas de más actualidad a los que se enfrenta este colectivo son las agresiones a profesionales sanitarios. En este sentido, algunas comunidades autónomas han legislado planteando agravios comparativos entre profesionales según se ejerza la sanidad en el sector público o privado, siendo la Comunidad Aragonesa en el año 2013 la primera en legislar en este sentido, seguida de la Comunidad de Extremadura, con la Ley 11/2015 de 8 de abril de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público y Centros Sociosanitarios de Extremadura. La Comunidad de Madrid en este año 2018 ha llevado a cabo los primeros pasos para impulsar una norma en relación a las agresiones a profesionales sanitarios, que supondrá que las agresiones físicas y o verbales al personal sanitario puedan ser castigadas con una pena mayor al pasar de ser considerados funcionarios a ser considerados autoridad. Además, esa condición les va a permitir gozar de presunción de veracidad y valor probatorio a las manifestaciones o testimonios vertidos en sus informes y declaraciones y ostentarán una especial protección. Se pretende, con este tipo de normativas, fortalecer la sensibilización ciudadana en aras a la prevención de conflictos con los profesionales, favoreciendo las medidas y los mecanismos necesarios para poder propiciar la resolución pacífica de conflictos. Se trata, por tanto, de un elenco de profesionales que se manejan en un entorno hostil, con gran desconocimiento de la legislación aplicable en la toma diaria de sus decisiones, que en muchos casos terminan en los tribunales necesitando el asesoramiento de los profesionales jurídicos. Considerar, por todo ello, que la buena praxis de estos profesionales es vital en el mundo de la salud, así como el conocimiento y aplicación de esta normativa por el personal sanitario. El tercer elemento en consideración es el profesional jurídico. El profesional jurídico será, en última instancia, el nexo común entre usuarios y profesionales sanitarios, que tendrá que atender a las demandas de los profesionales, es decir, será el defensor de las pretensiones de ambos colectivos, tanto los profesionales como los usuarios. Atenderá las necesidades de los usuarios derivados de la mala praxis, pero también tendrá que defender a los profesionales en sus relaciones con los usuarios y en sus relaciones en el ámbito interno al generarse conflictos entre profesionales sanitarios. La esencia de este compendio perfila, o por lo menos lo ha intentado, perfilar un análisis detallado de la legislación existente sobre la materia sanitaria, permitiendo una mayor concreción de la aplicabilidad al caso concreto. En esta obra se ha trazado la solución a los problemas de actualización y adecuación normativa, evitando lagunas por desconocimiento de dichas disposiciones, además de facilitar a los profesionales del mundo jurídico la interpretación normativa, sorteando apreciaciones no deseadas por desconocimiento e ignorancia. Por este motivo, el objetivo del entramado de la legislación sanitaria no ha sido otro más que poner a disposición de los profesionales jurídicos y sanitarios una herramienta eficaz para desarrollar su actividad con seguridad y agilidad y acercar posiciones entre dos mundos convergentes, el derecho y la medicina. Por último, una sucinta referencia a todas las nuevas normas incorporadas en esta compilación a lo largo del año 2018. En primer lugar, la Ley 6/2018, de 18 de julio, de creación del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas del Principado de Asturias, que se ha incorporado en el Código de Profesionales Sanitarios Normativa Autonómica.
En segundo lugar, una norma más conocida por este foro, que es el Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que se ha incorporado de forma íntegra en el Código del Sistema Sanitario y se ha llevado a cabo una inclusión parcial en el Código Sanitario en relación a las materias concretas de este Código. En tercer lugar, la Ley 3/2018, de 9 de octubre, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, que se ha incorporado, a su vez, en el Código de Profesionales Sanitarios, normativa autonómica. En cuarto lugar, el Real Decreto de Prescripción de Enfermería, que permite a los enfermeros prescribir medicamentos y productos sanitarios con plena seguridad jurídica conforme a protocolos o guías de práctica clínica mediante una orden de dispensación, teniendo en cuenta que se ha incorporado en el Código de Profesionales Sanitarios única y exclusivamente en relación a la actividad de estos profesionales. En quinto lugar, el Decreto Ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración Foral de Navarra y sus organismos autónomos, incluido en el Código de Profesionales Sanitarios normativa autonómica. También dentro de este código se ha incorporado la norma Ley 10/2018, de 2 de noviembre, de categorías profesionales del personal estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Y, en séptimo lugar, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, una norma que nos trae a todos un poco de cabeza y que se ha incorporado en el Código Sanitario. Les invito a que visiten la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y entren en la sección de códigos electrónicos con la pretensión de potenciar un cambio de cultura en los usuarios y profesionales sanitarios y un mayor conocimiento por parte del colectivo jurídico de la normativa aplicable en sus diversas facetas, con un conjunto de 196 códigos, una media de 60.000 descargas semanales y un total de más de 14 millones de bajadas de contenido a través de Internet. Para concluir, agradecer al copresidente de la sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, don Juan José Bestar Perelló, la oportunidad de llevar a cabo esta exposición sobre el plan de recopilación normativa que tanto éxito está teniendo, y a todos ustedes muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por estar aquí, señor copresidente de la sección de Derecho Sanitario, señora copresidenta de la sección de Derecho Farmacéutico. La verdad que ver aquí incluso a algunos amigos de la época que empezamos toda esta historia, como Ricardo, mi amigo Ricardo, a pesar de que somos amigos, ¿verdad, Ricardo? Íñigo Barreda, Pablo Martínez, la verdad es que Nuria, Sagrario Mateu, Ana. La verdad es que ha dado mucha satisfacción haber recorrido este camino que parece fácil, que fue sencillo y duro, pero sin embargo había que recorrerlo, ¿no? El propio Ricardo, me acuerdo un día que me dijo: Manuel, creo que no tienes camino. Y le dije: Ricardo, espérate un poco. Y él me lo reconoció después, ¿no? Diciendo sí había camino. Bueno, a ver, era otro nicho más. Ricardo ya había, y Javier Sánchez Caro y toda la Asociación de Derecho Sanitario ya había anunciado y había expuesto bastante el camino. Este nicho del derecho farmacéutico faltaba, solo lo vi yo, pero faltaba. Y bueno, la verdad es que luego muchos creyeron en mí, muchos de los que están aquí, y hoy es un sentimiento muy dulce, pero también muy nostálgico, ¿no? Porque para mí hablar de media hora de derecho farmacéutico es como si fuera un cuentecillo, ¿no? O sea, como el cuento de Caperucita casi. Bien, ha sido una etapa maravillosa de mi vida, 20 años, realmente 25, porque yo entré antes por razones que no vienen al caso en el mundo farmacéutico, y fue casi todo alegría. La verdad es que ha sido maravilloso. El derecho farmacéutico no existía,
no existía, nadie hablaba de derecho farmacéutico. Y hablaban, sí, como Nuria ha dicho en su exposición, hablaban de legislación farmacéutica. Tengo que reconocer que los farmacéuticos han sido más pioneros que nosotros en el mundo de la salud, independientemente de personas concretas, ¿no? Pero los farmacéuticos han tenido una actitud mucho más abierta en este camino que el mundo sanitario, que también la ha tenido, obviamente. Pero para mí ha sido la farmacia la que ha favorecido mucho este entramado. Bueno, no voy, me acuerdo, se me vienen tantos recuerdos, pero solo voy a decir uno. Vine a presentar en abril de 1998 la asociación a este colegio con el decano Martín Mingarro y me dice: Manuel, muy bien esto del derecho tuyo de la farmacia. Y le dije: Luis, yo si quieres vengo varios días y comentamos, porque un decano del colegio tiene que estar puesto en esto. Esto es no solo de la farmacia, es de todos los actores que en el nuevo concepto de salud, el nuevo paradigma, van a intervenir. Evidentemente todos funcionamos en todos los ámbitos, sanitario, alimentario, farmacéutico, todos funcionamos los mismos, somos los mismos actores, pero cada uno con unas funciones y unas actividades muy diferentes, ¿no? Y eso es lo bonito de la salud. La salud es un concepto multidisciplinar en el que nosotros, España, y digo España claramente, hemos sido pioneros, sobre todo las personas del derecho sanitario. España ha sido pionera en este tema y también en el derecho farmacéutico. Esa es una realidad y algunas cosas buenas también tenemos los españoles, ¿no? O sea, lo digo. Entonces, en ese sentido, vamos a contar brevemente 4 o 5 cosas. La realidad es que nosotros vimos desde que creamos la asociación en enero de 1998, vimos la necesidad de la reivindicación del derecho farmacéutico, no contra el derecho sanitario ni contra nada, simplemente porque era un área que nos parecía que iba a tener un nuevo protagonismo y además iba a haber una nueva orientación más multidisciplinar. Y en ese sentido creímos reivindicar y vimos la necesidad de reivindicar la autonomía del derecho farmacéutico. Así fue, se publicó en Diario Médico, que siempre ha sido una revista o periódico o semanal, ahora creo que es semanal, ¿no? Pero ha sido siempre un referente y en esta revista del año 99 publicamos una tribuna que hablábamos de derecho sanitario y derecho farmacéutico, ¿no? Y reclamábamos la autonomía del derecho como algo vivo y peculiar que habíamos abandonado y que queríamos abandonar, no en el sentido, ya digo, contra nada, sino queríamos abandonar y reivindicar la autonomía del derecho farmacéutico como una rama autónoma del derecho. Evidentemente todavía no está reconocido así, pero vamos bien. Aquí veros a todos vosotros con las penurias que pasamos las primeras veces cuando convocábamos, y eso que la prensa se portó muy bien entonces con nosotros, la prensa sanitaria se portó muy bien con nosotros y nos dio mucho apoyo. La gente se puso muy enferma de gripe ese año, también nos favoreció bastante ese hecho. Entonces, bueno, aquí esta tribuna la protagonizo yo con dos miembros del comité científico, Susana Alba y José María Matia, 2 personas muy relevantes en el mundo farmacéutico. Diario Médico, la verdad es que le tengo que agradecer también que nos apoyaron bastante desde el principio. Y a partir de ahí hubo un antes y un después. Teníamos un comité científico presidido por José Manuel Martínez Pereda y obviamente, y Francesc Abel. O sea, eran gente que Ricardo los ha conocido perfectamente y eran gente maravillosa, ¿no? Si queréis profundizar en esta historia, está publicada hace 5 años, pero realmente en estos 5 años han pasado muchas cosas, pero no necesariamente mejores, porque se ha involucionado un poco con la crisis. La crisis ha arrasado con muchas cosas, pero bueno, estamos aquí, hemos sobrevivido. Y, sin embargo, en esta revista de mi amigo Íñigo Barreda está perfectamente contado este cuento, ¿no? O sea, cómo se hizo, ¿no? Cómo lo hicimos, cómo hubo muchísima evolución a nivel judicial, o sea, hubo legislación muy avanzada. Es verdad que hubo muchos casos de problemática jurídica, pasaron muchas cosas que desgraciadamente nosotros
no teníamos interés en judicializar la vida farmacéutica. Es más, yo le estoy muy agradecido a la industria, y lo digo claro, por el apoyo inicial que nos dieron, o sea, absolutamente, ¿no? O sea, entonces las cosas hay que decirlas y hay que reconocerlas. Entonces, los que queráis, en el número 200 de esta revista está explicado perfectamente este tema. Bueno, ASD la fundamos en enero, como he dicho, del 1998, y quisimos dialogar. Era una utopía, pero no fue muy posible por los hechos que inmediatamente pasaron, ¿no? O sea, fue una coyuntura de problemas en el mundo farmacéutico con medicamentos determinados que hizo que el diálogo se fuera un poco como arrinconando, ¿no? O sea, fue una cosa que una cosa es la idea y otra cosa es la realidad. Pero nosotros empezamos con esta filosofía, ¿no? O sea, me acuerdo cuando yo hice una tribuna en Diario Médico que se llamó Prospectos perfectamente comprensibles, ahí empezó a girar el tema. Luego esta monografía del derecho a la información en los prospectos de los medicamentos pues fue un punto de salida absolutamente relevante. El libro del consentimiento en la utilización de fármacos fue declarado libro del año por la Biblioteca del Senado de Chile. Aquí pasó muy desapercibido, pero no pasó desapercibido, simplemente se hizo la política del avestruz, que aquí en España somos maravillosos cuando no queremos hablar de algo. El consentimiento en la utilización de fármacos es totalmente diferente, aunque de momento está incorporado al consentimiento informado, pero no es el momento ahora de discutirlo, ya lo hemos hecho en muchas jornadas. El contrato, la relación entre la industria y el paciente es un contrato, o sea, entonces, en base a eso, obviamente, el consentimiento en la utilización de fármacos es muy fácil, solamente hay que actualizar los prospectos. O sea, es caro, pero es muy fácil, ¿no? Entonces, es muy simple lo que estoy diciendo aquí, porque la monografía esta fue muy relevante. Y bueno, lo que quiero decir es que empezamos, obviamente, como he dicho, intentando dialogar, pero material teníamos muy poco para avanzar. O sea, España estábamos muy atrasados en este campo. Las transposiciones de las directivas eran prácticamente muy retrasadas, muy nulas, no había, y eso que la Agencia del Medicamento ya existía, ¿no? Pero fijaros que tenemos ahí una circular que, sin embargo, nos sirvió para empezar. ¿Qué hizo la Agencia del Medicamento? Pues llegar a un acuerdo con la Asociación Española de Derecho Farmacéutico y crear un comité de lectura de prospectos. Eso fue un antes y un después. En mayo de 2000 nosotros presentamos a bombo y platillo, y la agencia también, este comité. Lo que pasa que la realidad, yo dejé la asociación porque acabó mi mandato en 2002 y este comité siguió trabajando. Y, evidentemente, publicaron las conclusiones después de la ley del medicamento de 2006, ¿vale? Pero, bueno, sirvió para que todo el mundo... también ocurrieron, como ahora voy a explicar, algunos hechos de trascendencia judicial que modificaron todo esto, ¿no? O sea, reitero, aquí hubo dos magistrados y un padre de la Bioética Mundial que nos ayudaron mucho. Enrique Ruiz Vadillo yo no lo llegué a conocer, pero obviamente Ricardo sí, y su jurisprudencia fue absolutamente relevante en el consentimiento informado y en toda la teoría de eso. Pero José Manuel Martínez Pereda, ahora veréis, fue quizás la persona que cuando estuvo en la sala civil pues avanzó mucho esta cuestión, ¿no? Y de francés no tengo nada que decir. Fundó Medicum Mundi, o sea, un general jesuita muy avanzado para su época y, la verdad, una maravilla de persona. Bueno, aquí viene la realidad. La realidad, ¿cuál fue? Que empezó a haber medicamentos que originaban, siempre los había habido, evidentemente. La talidomida estaba ahí desde muchos años antes, pero no se había prestado intencionadamente a la responsabilidad legal, no se había prestado. Entonces, pasaron en el año 2000, 2001, 2002, pasaron grandes tragedias reales que modificaron toda esta cuestión. Este caso fue emblemático
porque ya existía incluso antes del caso Alcacín, Ricardo, tú lo recuerdas, Santos Mondéjar, el abogado valenciano que lo llevó, una maravilla de proceso, una maravilla de juez de primera instancia de Valencia, que tuvo una sensibilidad tremenda en este caso, entró incluso en la responsabilidad contractual cuando realmente se había ejercitado la acción extracontractual, pero los argumentos fueron absolutamente contractuales, una maravilla de sentencia que luego sufrió algún revés en la apelación, pero la ratificaron y evidentemente a un mes antes de la vista en el Supremo, la codirectora de la sección de Derecho Farmacéutico y yo logramos el acuerdo extrajudicial, como ahora voy a contar, ¿vale? No llegamos a la vista en el Supremo. El laboratorio debía de abonar una pensión vitalicia por valor de 309 millones de las antiguas pesetas, más los intereses legales, costas de primera y segunda instancia, por daño irreversible por no informar en el prospecto de un riesgo atípico conocido grave que originaba la muerte en un 0,8%. Y España era el único país donde no figuraba. Fue una omisión intencionada. Y entonces nosotros fuimos a Inglaterra y obtuvimos el prospecto originario y obviamente fue base para ganar el procedimiento, ¿no? Santos Mondéjar, no me cansaré nunca de decir, hizo una labor aquí maravillosa, ¿no? Yo lo que hice fue, o lo que hicimos nosotros fue rematarla, pero realmente el que lo llevó fue él, ¿no? Entonces, esta sentencia que empezó en 1990, casualmente en un juzgado de primera instancia de Valencia, pues fue un antes y un después. O sea, las leyes de consumidores y usuarios empezaron a darse cuenta, algunos nos dimos cuenta de que aparentan protegernos, pero no nos protegen tanto. Esa es la realidad. Bien. Entonces, el acuerdo lo conseguimos, como he dicho, y fijaros que cuando acabó este procedimiento, que duró 14 años, ya no existía ni el laboratorio originario. Acabó siendo Glaxo. Llegamos a un acuerdo con Glaxo después de 14 años. 14 años son muchos años. El pobre chaval, que era un chaval cuando se quedó tetraparésico, prácticamente era un cadáver, pero no murió, vive todavía. Y este hombre pues era un crío de 23 años y le dieron una prescripción telefónica y el medicamento Escacines se lo llevó. No lo tenía que haber matado porque tenía una incidencia de muerte, ¿no? Llegó a tener fiebres de más de 47, ¿no? Por decir algo. Entonces, casualmente, nosotros llegamos a un acuerdo con Glaxo en un acuerdo extrajudicial que es un precedente todavía en Europa, ¿eh? Hoy día todavía es en Europa de indemnización, 1,5 millones de euros en acuerdo extrajudicial. Imaginaros el tema, ¿no? O sea, el tema fue... Pero es que la realidad es que estos son temas de seguros y reaseguros, nada más. Llega un momento que las compañías ya no tienen nada que ver. Al principio sí, antiguamente les afectaba, pero ahora ya no. Ahora se han acostumbrado, ¿vale? Nosotros, los españoles, y digo los españoles con cariño, hemos sido en todos estos ámbitos pioneros, hemos sido. O sea, realmente ha habido sentencias, como fijaros esta, que parece una tontería, pero fue la primera sentencia de una audiencia de Baleares que no se recurrió, llegó a ser firme a nivel de audiencia y que estableció que la omisión de un efecto adverso conocido pues originaba responsabilidad y que además la relación entre la industria y el paciente era de una obligación de carácter contractual. Entonces, luego ha sido recogida perfectamente toda esta jurisprudencia, por otras incluso de contencioso administrativo, pero estas tuvieron la relevancia de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y aquí viene la sentencia de José Manuel Martínez Pereda, que por primera vez se condena a un médico por no tener en cuenta la relación de dos efectos adversos relacionados en el prospecto, ¿no? O sea, esta sentencia, que me acuerdo porque José Manuel era muy gracioso y me llamó el día que hice una tribuna en Diario Médico poniéndolo por las nubes, porque además se lo merecía. Me dice: Manuel, me vas a crear muchos problemas. Digo: sí, pero no hubieras dictado la sentencia.
Esto ahora lo puedo decir porque Íñigo sabe que éramos muy amigos. Entonces, esta sentencia fue relevante porque a partir de aquí hay un antes y un después. También os quiero decir que la Comunidad Europea donde estamos en estos temas es una política de mínimos, ¿no? Enseguida que pasa una cosa de esta, se restringen las leyes de consumidores y incluso se subsumen dentro de las leyes de productos defectuosos, se subsumen en ellas. O sea, la verdad es que es un tema complicado. Se avanza, pero también se involuciona, ¿no? Y casualmente pasó en Estados Unidos el famoso tema de Pasil, que era Serosat, el famoso tema de la ideación suicida, en el que Donald Shell cambiaron la medicación, le cambiaron la medicación ese día y pegó un tiro a la mujer, pegó un tiro a la hija y le pegó un tiro a la nieta y se pegó él 2 tiros y, bueno, condenaron a todo el mundo, incluso a él, por el tema penal, ¿no? Entonces, la FDA por primera vez empieza a ser cuestionada, ¿no?, sobre el tema de... Y también hay un tema que quiero deciros. A ver, la bibliografía científica internacional es la que marca este territorio. Si la bibliografía científica internacional, tipo revistas como JAMA y JAMA o como queráis, todas estas revistas que ahora son bastante, ya no tienen tanta independencia como tuvieron, pero de todas maneras la bibliografía científica, aunque no lo ponga el prospecto y aunque no lo ponga la ficha técnica, la bibliografía científica es la que marca el territorio. Los jueces también tienen que empezar a entender algo más de todas estas historias y tienen que facilitar un poco la comprensión de la apariencia de legalidad, que en muchos casos, evidentemente, la industria hace las cosas bien, pero en muchos casos no las hace bien, ¿no? Entonces, el tema de la acción y omisión se debe de empezar a considerar como relevancia jurídica. Después vinieron casos como Lipovay, Redux, los que no estéis familiarizados con estos temas, que, bueno, se descubrió que habían estado en el mercado varios años, incluso que habían originado muchísimas muertes en todos los países de nuestro entorno y, sin embargo, siguieron estando y han seguido viniendo después. Vioxx, Lipitor, todos estos temas han sido realmente una realidad, ¿no? O sea, pero, evidentemente, enseguida que pasan estas cosas, la patronal farmacéutica EFIA en Europa tiene mucho poder y obviamente presiona y restringe las leyes y las cambia y las modifica, incluso las subsume dentro de las leyes de consumidores y usuarios y nadie dice nada. Incluso aquí en España se subsumió la ley de productos defectuosos, que era un nicho que la industria había creado para sí misma, por relacionar el medicamento como un producto, y la responsabilidad como producto y no como defecto de información. Y en ese sentido, aquí unas navidades nos enteramos pocos que se había subsumido la ley de productos defectuosos dentro de la ley de consumidores. Parece mentira, pero la OCU y todo este tipo de cosas nunca dijeron nada de todo esto. Y a continuación, obviamente, la Unión Europea restringe otra vez, diciendo que los Estados no están obligados y tienen poder suficiente como para, dentro de su territorio en el mundo de la salud, pues para moderar el tema, para establecerlo, para establecer las reglas del juego, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Se involuciona por un hecho, a lo mejor que tiene una trascendencia grave para la salud, pero, sin embargo, luego se restringe, curiosamente, a nivel legislativo europeo, todas estas cuestiones. Y hablamos de Europa, ¿no? Ni siquiera hablamos que es uno de los territorios más avanzados. Entonces, todo esto lo que nos llevó a plantear, porque en el año 2002 la copresidenta de la sección de Derecho Farmacéutico y yo hicimos una monografía que titulamos La responsabilidad contractual terapéutica en el siglo XXI. No nos mataron de milagro, Nuria, y tú no lo sabías. Pero lo que quiero decir con esto es que era una teoría que avanzábamos con el tema de la responsabilidad por defecto de información, ¿no? El tema de la responsabilidad por producto está muy bien, pero no soluciona.
y en las leyes de consumidores y usuarios cada vez se ha restringido, después de la sentencia de Escacine, se ha restringido intencionadamente la responsabilidad por defecto de información. De hecho, es cada vez más difícil ejercitarla. Tiene que haber como mínimo una muerte para que se entre o no en esa, porque con unas lesiones normales la mayoría de las veces no se entra, ¿no? Entonces, nuestra teoría es que tiene que haber dos tipos de responsabilidad. Si se quiere seguir considerando al medicamento como un producto, se tiene que haber una responsabilidad objetiva y una responsabilidad contractual, y que se tiene que permitir que los códigos civiles de todos los países en estos temas tengan algo que decir, ¿no? Yo he prometido a Nuria que iba a ser bueno y entonces no me quiero liar. Ya en aquella época, en la monografía primera que hicimos, yo dije que la información terapéutica era aquella que originaba la industria, supervisada por las administraciones sanitarias. Evidentemente, entonces todavía no había... La Agencia del Medicamento estaba muy verde todavía, entonces no tenía... Era todavía la Dirección General de Farmacia, o sea, pero bueno, ya empezaba la agencia a funcionar, ¿no? Y, por supuesto, mediante la prescripción. La prescripción tiene que seguir sus normas, su historia, su sistema, pero quiero aprovechar para decir que en la ley de autonomía hay un lapsus que para mí va a seguir creando problemas y va a crear. Y es el tema de que el médico, en el artículo 3º, 4º, pues siga siendo el único avalista de la información en salud que se da o no o se omite al paciente. Eso es un tema, Ricardo, que para mí está sin solucionar. O sea, el médico no tiene el nivel de conocimiento suficiente en salud ya para ser el avalista de todo. De todo no. Cada uno tiene que tener, cada profesional sanitario tiene que tener suficiente capacidad también de corresponsabilidad. No tiene sentido que un farmacéutico no pueda advertir legalmente al médico de la interacción de medicamentos que se prescriben. Tenemos hasta la receta electrónica. Lo digo porque el deber general de advertir es un tema interesante también, incluso desde el punto de vista penal. En fin, son temas que quedan todavía ahí. Bueno, entonces imaginar en este escenario que estoy describiendo que la corresponsabilidad de los actores, obviamente, es muy amplia. Es muy amplia. Por ejemplo, fijaros que la industria lo que tiene que hacer es dejarse de tonterías y actualizar las fichas técnicas y los prospectos, que los prospectos son para los ciudadanos. Las fichas técnicas son para los profesionales, y los profesionales además tienen las revistas de la bibliografía internacional. Que la visita médica no es suficiente, tampoco. Fijaros que los profesionales deben de informar de todas estas cuestiones, cosa que hasta ahora se ha mejorado y se está mejorando algo, pero tienen que pasar muchas cosas primero, ¿no? Luego la Administración, si los organismos autónomos, como las agencias de alimentación y medicamentos, van a estar ahí solo para ponerlas y nos feliciten las Navidades, sinceramente yo prefiero que no lo hagan, prefiero que desaparezcan, porque para estar ahí aparentando que vigilan, bueno, sí que lo hacen obviamente, pero no siempre y muchas veces con grandes intereses. Entonces, esa responsabilidad tanto personal como del organismo también tiene que ser cuestionada desde el punto de vista civil y penal. Entonces, el ciudadano, eso sí, el ciudadano tiene que empezar a elevar su nivel de conocimiento en salud y tiene obviamente que enterarse y cumplir los tratamientos y no llevarse, según la receta electrónica, la prescripción para casa de 1 año. Por ejemplo, como ha pasado en muchísimas comunidades, ¿no? Está pasando que no hay dinero porque se les prescribe desde el 1 de enero al 31 de diciembre, se les prescribe para todo el año, por la receta, para que no vuelvan o para que no vayan. Eso es así, son hechos verídicos. Entonces, probablemente no tengan ni que tomarse ni siquiera 2 pastillas. Entonces, estamos en un escenario que no es perfectamente idóneo y somos todos corresponsables. Acordaros que han tenido que poner el SIGRE. El SIGRE ha tenido muchos problemas y sigue teniéndolos. Entonces, quiero decir que todos somos corresponsables. Bueno, entonces presente y futuro de esta situación.
Evidentemente, el derecho farmacéutico está relacionado y está inmediatamente anexionado al medicamento. Lo que vaya a ser considerado el medicamento es lo que va a fijar la posición, ¿no? El escenario nuevo de salud, porque estamos ante un nuevo concepto de salud. Todavía no nos hemos dado cuenta, pero están pasando muchas cosas que nos van a llevar a un escenario nuevo de salud. Y no va a ser nada, no va a tener nada que ver con el que hasta ahora hemos tenido. Entonces, en ese sentido, bueno, pues que se reconozca también ya el derecho farmacéutico como una rama del derecho, porque yo creo que ya sí tenemos entidad, lo mismo que lo ha conseguido obviamente, legítimamente y maravillosamente el derecho sanitario, pues que lo consiga el derecho farmacéutico y probablemente el alimentario desde el punto de vista de la perspectiva del derecho de autonomía de la voluntad y de hechos que nos afecten a la salud, ¿no? Y fijaros que esto no es nuevo, porque desde el año 65 las primeras directivas ya hablaban de todo esto. Lo que pasa es que luego vino el tema de la talidomida y fijaros cómo ha acabado el tema de la talidomida, ¿no? Entonces, en ese entorno tenemos que ver que no podemos ver esas cosas. Lo que ha pasado con la talidomida es una cosa impresentable, ¿no? Es una cosa que no tiene sentido. Y España también ha dado ahí, bueno, España, la fundación alemana, mucho que desear, ¿eh? Bueno, perdón, que me he pasado. Vuelvo a decir, a partir del año 2001 hubo un antes y un después. Obviamente, el Código de Medicamentos de Uso Humano es porque pasaron todos los acontecimientos que os he revelado. No lo hicieron porque les salió voluntario. Tuvieron que modificar toda la normativa y este Código de Medicamentos se ha sido modificado desde hace 18 años muchísimas veces. Entonces, lo que quiero decir es, ¿siempre la legislación va por detrás de los hechos y de los daños o tendría que ir en plan preventivo también? Son cosas que os dejo ahí para las Navidades. Y entonces, en 2011, los jesuitas me pidieron que la enciclopedia esta de bioderecho, tú también participaste, ¿no, Ricardo? Romeo Casabona. Pues me pidieron que definiera la voz de derecho farmacéutico, ¿no? Como yo la veía desde el punto de vista de la corresponsabilidad de los actores, de las nuevas acciones que tenemos todos que empezar. Y se me ocurrió esto. A mí me gusta mucho cómo lo hice porque, soy, como decía Martínez Pereda, decía siempre Manuel, siempre que oigas hablar a alguien tienes que ver rápidamente si es partidario o no es partidario de lo que decía. Y digo yo sí, yo de esto soy partidario. Y entonces, bueno, yo creo que el ciudadano ese ciudadano tiene que empezar ya a tener protagonismo. No puede ser todo para el paciente sin el paciente y todo para el ciudadano sin el ciudadano. Estas son solo pequeñas pinceladas de lo que... Y porque además Nuria me ha dicho que tenía que ser bueno, pero dicho eso, aquí os dejo, son sensaciones, son cosas en las que hemos participado, son situaciones que son verídicas, todas ellas han ocurrido y yo estoy muy contento de haber estado ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias tanto a la señora Aguado como a la señora Amarilla. Me ha encantado, la verdad, que el derecho farmacéutico es interesantísimo y además complejo. Pues muchísimas gracias a los dos. Ahora abrimos un turno de debate o de preguntas o de como ustedes quieran llamarle, pero vamos, ustedes tomen la palabra si les parece oportuno. Empezamos. Que me parece que, claro, creo que ha dado a entender, si está el usuario un año sin aparecer, por lo que ha dicho usted, ¿no? No está actualizada. Entonces, a lo mejor esa medicación que le han prescrito, pues a lo mejor no era necesaria ya. Es un riesgo, eso no se podría modificar, aunque es nuevo, en fin.
no es que se debería, es que no se debería de prescribir así. Ustedes tienen más control, ¿no? Os cuento una anécdota. Cuando se estableció la receta electrónica por primera vez en algunas comunidades, desde ese mismo día, al día siguiente, se quedaron todas las comunidades sin dinero. No sé si respondo a tu pregunta, o sea, esa es la realidad. Prescribieron todo el año y entonces le pasaron la factura a la administración y se quedaron sin dinero. Eso yo lo he presenciado, no te estoy contando nada. ¿Cuándo pasó eso? Pues cuando se estableció la receta en España era 4 o 5 años, no sé. ¿Cuánto hace? Si es que no ha sido en otras comunidades. ¿Sí? ¿Cuánto hace? Normatizar ya no se puede Sí, digo lo que pasó entonces. No se puede dispensar más que cada... Sí, evidentemente, pero lo que pasó inicialmente fue eso, al inicio. Es que el tema de la prescripción de medicamento cronificada tiene una problemática tremenda, porque es verdad que nosotros también, los pacientes y los ciudadanos, tenemos miedo a si nos ha pasado una vez algo y nos han prescrito un medicamento, lo hablo por mí y por cualquiera, creemos que tenemos que tener ese medicamento en casa ya de por vida, ¿no? Es una garantía, no me vaya a pasar un día de Navidad algo y no tenga yo el medicamento y no pueda irme a urgencia o un partido Real Madrid-Barça, ¿no? Entonces, dicho esto, hombre, realmente los medicamentos son muy buenos, tienen muchas veces muchísimos efectos maravillosos, pero cronificadamente te pueden producir otros efectos adversos más terribles que los que pretendes evitar, ¿no? Se llama prodigalidad ese término en derecho, ¿no? O sea, quiero decir, tienes que ser realista, no puede ser que vayas queriendo, y ahí tenemos mucha culpa también nosotros, ¿no? En fin, no sé si respondo, quiero decir, no se debe, debería de estar prohibido. ¿Que se ha mejorado? Claro, sí, se ha mejorado, pero primero se metió la pata. Enhorabuena a los ponentes, ha sido fantástica las dos ponencias. Yo voy a preguntar a Manuel una cosa muy sencilla, o no. Tu opinión sobre la prescripción de enfermeras, o por enfermeras. Yo siempre he estado a favor, y yo sé que Ricardo me va a reñir, pero yo siempre he estado a favor, y aunque Ricardo también ha mejorado mucho en ese sentido. O sea, no, es una broma, es una broma. Sí. Para mí el único nivel es que la enfermera tenga el nivel de conocimiento, y la mayoría de las veces lo tiene, por la praxis, ¿vale? O sea, es un tema complicado. Yo estoy a favor de que formándolos, obviamente, la mayoría de las veces son los que prescriben en la práctica, ¿vale? O sea, eso no se puede decir, pero es la realidad. Entonces, de acuerdo, legalmente la prescripción es el ámbito del médico, pero en la práctica todos sabemos lo que pasa en los hospitales, ¿no? O sea, entonces, dicho eso, bueno, casi nunca pasa nada. Hasta que pasa. Evidentemente, en el momento que pasa, pues se empieza, obviamente, a ver qué ha ocurrido y ahí se puede, los médicos se escaquean totalmente en ese sentido, cuando no han intervenido, obviamente. Pero muchas veces son ellos los que les dicen, oye, házmelo tú, que yo no puedo, que tengo que hacer tal cosa. Hablo desde dentro, ¿no? Ahora, evidentemente, técnicamente, bueno, pues sí, la prescripción médica tiene que ser la prescripción médica, pero para mí la prescripción enfermera tiene que ser posible, se tiene que admitir. Son profesionales muy cualificados, muchos de ellos saben tanto o más. Es como el farmacéutico. ¿Qué sabe? ¿Sabe de terapéutica más o menos que el médico? Pregunto. ¿De medicamentos sabe más? Pues por eso, no del cuerpo humano ni de... Pero y una advertencia no se puede, cuando ves en una interacción posible que puede originar, no se puede, tienes que llamarle casi pidiéndole permiso, o tienes que poder advertirle y decirle, mire usted, doctor, aquí pasa esto, ¿no? En receta electrónica debería haber una especie de botón que directamente rebotara al médico. Es lo que debería haber, que es súper fácil ahora mismo desde el punto de vista tecnológico. Venga, Ricardo, ríñeme. No, en absoluto. Bueno, en primer lugar, felicitar a Nuria y a Juan José Bestar, porque esto es la realidad de una ilusión de muchos, y entonces yo vengo aquí ya a tomar apuntes. A Manuel Amarilla, la historia de
de todos estos temas del derecho sanitario y del derecho farmacéutico se ha escrito con gente como él. ¿Y tú? A lo largo del camino, pues muchas veces no hemos estado de acuerdo en planteamientos, pero que han ido confluyendo y que hoy pues lo vemos. Yo sigo en desacuerdo con el tema de la Ley 41 que tú apuntabas. Vale, sí, Con respecto a lo de la indicación enfermera, yo antes a María José Aguado, que ha sido alumna mía y además forma parte de una compañía como es Promede, ha hecho referencia a la prescripción enfermera. Y aquí hemos hablado de prescripción enfermera. Los jugadores dicen doble contra sencillo el que me encuentre el término prescripción en el Real Decreto. No existe. No existe. Y la segunda cuestión es que estamos en una guerra artificial. No es cierta esta guerra entre enfermeros, médicos y farmacéuticos. Es decir, si ustedes... yo ahora a las 5 de la tarde tengo una reunión del foro para ver si se recurre el Real Decreto. Pero es que la sorpresa es que en la asamblea de médicos de este fin de semana se levantaba algún presidente y decía: el decreto de prescripción. Estamos ante una campaña mediática impresionante, pero no existe ni esta guerra. Y además, esto se lo digo desde dentro, entre los enfermeros, médicos y farmacéuticos. Existen determinadas matizaciones. Se había hecho un acuerdo y había un texto que se ha modificado porque ha habido un informe del Consejo de Estado, que si lo quiere la sección yo se la aportaré, donde se establecen algunas modificaciones que se han tenido en cuenta en el tema del Real Decreto. El Real Decreto no establece la prescripción, sino establece la indicación. Realmente incorporar una realidad social, como es el funcionamiento de los enfermeros en el día a día y de los farmacéuticos en el día a día, en las funciones colaborativas con los médicos, y todo eso además está supeditado a la elaboración de unos protocolos y guías. Entonces, esto de la prescripción no hay, cada uno tiene sus funciones. A mí siempre me llamó la atención a lo largo de mi dedicación a los temas de derecho sanitario que estas luchas de competencias interprofesionales, por ejemplo, los abogados no hemos tenido ninguno. Es especialista el que más sabe o el que más se dedica a ello. Y estas líneas de intrusismo interprofesional solo se dan en el ámbito sanitario. Pero tranquilizar a todos. No hay guerra de médicos ni enfermeros, tal, y este Real Decreto, que no sé si decidirán recurrirlo o no, yo no veo en estos momentos viabilidad de ese recurso, yo creo que es una mala, no buena y definitiva solución, pero para que se pueda funcionar ante una realidad social como es la indicación enfermera, como es el tema de su intervención en el tema de vacunas, etcétera. Y desde luego, ni qué decir tiene que jamás te reñiría. Pero a mí me gusta que me riñas. ¿Algo que añadir? No, yo estoy de acuerdo con él. El planteamiento general puede ser ese, el mío y cualquier otro, lo que sea la realidad en cada momento, ¿no? También, aquí no debemos de intentar tener la razón. Es muy difícil en salud. Deberíamos de cuestionarnos eso de querer tener la razón. La razón es relativa también, o sea, y se debe de poder dialogar, ¿no? Sí. Hola, buenos días, José María Antequera. En primer lugar, también felicitar. Es importante que esta sección pues, se incorpore también un poco a esa vitalidad que tiene ahora la nueva junta directiva. Y yo creo que lo importante de la sección, pues que tenga una programación. Yo sí me gustaría, porque igual al principio a lo mejor no estaba demasiado atento, sí sería bueno a lo mejor recordar un poco qué cronograma porque habéis hablado de un manual, la posibilidad de elaborar un manual un poco de manera
de manera participativa, pero sería a lo mejor aconsejable si durante el próximo año pues, se van a celebrar 1, 2 o 3 jornadas o seminarios y vamos a recibir información anticipada, etcétera. Un poquito eso era digamos, la primera línea de mi intervención. Luego, también es importante, esto se va a llamar sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico. Es importante que no caigamos un poco en esas guerras un tanto competenciales. ¿De acuerdo? A quien no le interesa eso para nada siempre es al paciente o al usuario. De cierta manera, lo que nos tenemos que poner de acuerdo, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo un poco en la conformación, en el concepto que establece la LOPS, es decir, define el equipo de trabajo. Por lo tanto, ahí tienen que estar los médicos, sin duda, tienen que estar las enfermeras, tienen que estar los farmacéuticos, etcétera. Yo creo que es un tema sumamente relevante y sí me gustaría que en la dinámica de esta sección siempre se produzca esa convergencia a la hora de definir las distintas actividades. No solamente hay médicos, no solamente hay farmacéuticos, no solamente hay enfermeras, técnicos, etcétera, sino que tiene que tener esa visión global. Sí sería aconsejable un poquito, digamos, fruto de las previas intervenciones sobre el tema de la prescripción enfermera, indicación, etcétera. ¿Por qué? Porque el Real Decreto de Prescripción Enfermera es el vivo ejemplo de una norma jurídico-sanitaria que ha generado verdadero daño en la asistencia sanitaria. No lo ha hecho ninguna otra norma jurídica. Yo creo que ni siquiera en la misma intensidad el Real Decreto Ley del 2012, que supuso una verdadera merma. Pero algo ha fallado en el sistema, algo ha fallado entre los operadores jurídicos, nosotros, algo ha fallado entre los operadores sanitarios, médicos, enfermera, y algo ha fallado entre los operadores colegiales. Algo ha fallado para que una norma jurídica muy sencilla en el plano interpretativo haya generado este tsunami de daño. ¿Por qué? Porque fruto del mensaje y de la incapacidad de reacción por parte de los operadores jurídicos, ha habido pacientes oncológicos que han muerto con dolor. Ha habido pacientes con anticoagulación oral que han tenido demoras asistenciales en los centros. Ha habido suspensiones de intervenciones quirúrgicas precisamente en base a las dudas interpretativas del Real Decreto. Yo creo que el caso, lo que sí podemos definir, que el caso del Real Decreto es un caso estudio. Es un caso estudio de cómo una norma jurídica, por unas cuestiones interpretativas, más de cuestiones de lindes competenciales, al final redunda no en beneficio, sino en perjuicio de los pacientes y de los usuarios. ¿De acuerdo? Podría hablar mucho más largo y tendido de este tipo de cuestiones. Sí, efectivamente, el Real Decreto no habla de prescripción, no aparece en ningún sitio el Real Decreto de la prescripción enfermera, pero fruto de vetar a las enfermeras ese concepto de prescripción, se utilizaron otros como uso e indicación, que al final han generado dudas interpretativas, muchas tendenciosas, pero al final, cuando se habla de prescripción enfermera, si uno va a Andalucía, en Andalucía ha habido más de 13 millones, no de recetas, porque las enfermeras no pueden utilizar el concepto receta, sí orden de dispensación, y han generado un beneficio real y concreto en el ámbito de la prestación sanitaria. Pero vuelvo al inicio de la intervención. Siempre, y una de las líneas que tiene que tener yo creo que este grupo precisamente es la convergencia de los profesionales, médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, técnicos, etcétera. Así que nada, yo por mi parte, en la medida que pueda, pues intentaré colaborar y, bueno, pues todo lo mejor para este grupo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Ana, por favor. Bueno, yo no sé si también se me oye así, no hace falta... Pues nada, micro. Bueno, más que una pregunta, una reflexión y una petición. Y antes de nada, felicitar a todos los ponentes. En relación a los códigos, felicitar el trabajo porque realmente es de absoluta utilidad tener una compilación de toda la normativa con la que uno tiene que trabajar, ¿no? Y lidiar en el día a día. Sobre todo porque, como bien comentabas, el tema de la producción, ¿no?
legislativa a nivel autonómico es, la verdad, muy extenso y muchas veces se hace complicado, ¿no?, estar al tanto y actualizado de toda esa normativa. Por otro lado, una reflexión en cuanto a todo lo que es la información, ¿no? Hemos hablado en el contexto contractual entre el paciente y la industria, hemos hablado de la información terapéutica y bueno, yo creo que ahora también un poquito, y como últimamente ha salido lo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, creo que es importante, ¿no?, recalcar todos los aspectos de información sobre el destino de los datos de los pacientes. Y creo que eso es una esfera, un aspecto que se tiene que añadir a todo lo que hemos estado comentando. Y una petición, un poquito también al hilo de lo que comentaban en la sala, primero de multidisciplinariedad, que se me traba la lengua cada vez que digo esta palabra, sobre todo no solamente en clínicos, en juristas, pacientes también, ¿por qué no?, sino en todo lo que respecta a las tecnologías de la información y la comunicación, que antes también estábamos comentando con María José, que en estos momentos son absolutamente esenciales para cualquier aspecto de función en nuestra vida y sobre todo en el ámbito asistencial, y que marcan nuevas pautas y un nuevo paradigma en la forma en la que nos relacionamos profesionales, ciudadanos, profesionales de la salud y pacientes. Y bueno, también nosotros juristas, ¿no?, que tenemos que entender cómo funciona toda esta nueva materia. Entonces creo que es muy importante también que en todos los aspectos que tratemos o que la sección trate desde el punto de vista jurídico dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito del derecho farmacéutico, pues bueno, que observe también, ¿no?, todos los aspectos de tecnologías de la información que son, digamos, en algunas ocasiones peliagudos. Y bueno, pues eso, muchas felicidades a los dos presidentes, a los dos copresidentes y bueno, gracias. Sin duda, Ana, yo creo que recogemos esa propuesta porque además es que la tecnología sanitaria, los productos sanitarios están regulados en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, con lo cual obviamente además forman parte, por supuesto, de todo el marco de derecho sanitario. Y no sé si hay alguna pregunta más. ¿Quieres hacer alguna intervención? Perdón, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, los dos que han intervenido, de la multidisciplinaridad y todo el tema este. Pero yo creo que lo que ha dicho el ponente, el señor Amarilla, es una evidencia. Es decir, las cosas avanzan y la especialización, que es núcleo básico existe, nos guste o no nos guste. Y yo entiendo que el señor Amarilla pues, reclame, y además yo estoy totalmente de acuerdo con él, que el mundo farmacéutico pues, necesita pues, tener una estructura y reconocida, y no reconocida solamente en los pasillos, sino reconocida institucionalmente, que hay un derecho farmacéutico que es tremendamente complejo. A mí el año 2012 me ofrecieron ser director general de farmacia y dije que no, y hice bien, porque cada vez que intento entender el mundo farmacéutico me doy cuenta que es complejísimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no. Una cosa puede ser multidisciplinar, como es el mundo del derecho, y hay un derecho penal, un derecho constitucional, un derecho civil, y aparecen nuevas cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es... Y encontrarse luego en la práctica, yo más que la práctica de los tribunales me he encontrado en la práctica de la administración, y te das cuenta de que necesitas gente muy experta y muy especializada, porque son temas tremendamente complejos, que luego se traducen en la elaboración, por ejemplo, de las normas, ¿no? Aquí en España tenemos muchas normas, ¿no? Y algunas están, no digo mal redactadas, pero bueno, redactadas suficientemente poco claras como para que luego generen conflictos en la interpretación y tal. Y esto requiere y vuelve a insistir en la necesidad de que, como dice el señor Amarilla, pues que se reconozcan las cosas y es una evidencia, ¿no? El derecho sanitario, el derecho farmacéutico, derecho, en fin, tecnológico, el derecho que aparecen últimamente pues, en el escenario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una cosa no quita la otra. Se puede ser multidisciplinar, ¿no? Efectivamente lo somos, y más en la salud, como decía el señor Amarilla, la salud tiene un nuevo paradigma y es multidisciplinar. Pero al mismo tiempo no quita de que, bueno, pues respetemos el hecho de que la gente reclame cierta comprensión y cierta aceptación por el entorno de conocimientos y áreas del conocimiento
muy específicos y que entrar en ellos es complejo, ¿no? Luego, yo por último, decir que yo creo que la sección tiene que ser dinámica, tiene que ser útil, y luego también hay que reclamar y decir a todos esos abogados que trabajan en la administración, yo lo digo por los hospitales, centros de salud y administración sanitaria, ¿no? Que bien, a lo mejor no son abogados ejercientes en el mundo del tráfico jurídico privado, pero sí que lo son en la toma de decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones importantísimas que se realizan en el sector sanitario, que acudan a la sección. O sea, no sé si ustedes conocerán, amigos, compañeros en el Hospital de la Paz, yo he estado como médico allí, que son abogados, que tienen su función como abogado, y les digo, bueno, ¿y por qué no os acerquéis a la sección? No, es que nosotros... Yo no soy abogado sanitario. Digo, ¿cómo que no? Digo, pero ingeniero no eres seguro, ¿no? Y en este caso médico tampoco. Sí que lo eres abogado y además sanitario. Y seguramente más que muchos otros, porque ellos toman decisiones todos los días importantísimas en temas de productos, contratación, profesionales y decisiones que influyen al paciente, al profesional y a todo el mundo. Por tanto, a los presentes os pediría que insistáis en vuestros compañeros que tenéis en Madrid, que trabajan en los hospitales, centros de salud, ministerio, consejería, etcétera, que la sección no solamente es de los abogados que tienen práctica privada, que sí, evidentemente también, sino de aquellos que trabajan en la función del derecho, no tal vez en la práctica jurisdiccional o en la práctica privada, sino en la práctica de toma de decisiones que afecta al entorno, al paciente, al médico y tal, ¿no? Yo creo que si esta sección, además de todo lo que queremos hacer, ¿no? Se nutriera de estos compañeros que tenemos en el sector, que muchas veces están, no abandonados, pero bueno, que no hacemos cursos para ellos, de que les cuesta mucho pues, encontrar escenarios que les sean útiles. Creo que la sección del Colegio de Abogados, que también es colegio de abogados para los abogados que trabajan en la administración, ¿no? Pues bueno, sería útil para ellos y bueno, y placentero para tener más gente aquí y compartir vuestros criterios, vuestras inquietudes y ayudar a hacer todo esto. En cuanto a lo que me contaba, se me ha olvidado decir del manual, ¿no? El manual es un proyecto que tiene que ser de la sección de todo el mundo que quiera participar. Ya nos encargaremos de arbitrar una metodología, ¿no? Para que esto pueda ser así, que no es complicado, ¿no? Se trata de que el manual sea, entre comillas, el manual del colegio, el manual entendemos, que aclare al sector, ¿no? Que es el derecho sanitario, sobre todo que ayude a los abogados a enfocar el tema. Evidentemente no va a ser fácil. Yo lo único que he dicho al grupo de trabajo es que en vez de hacer un manual en 6 meses tardaremos 2 años. Bueno, es igual. Yo creo que el tiempo no preocupa, sino la voluntad de que esto ocurra y sobre todo la voluntad decidida de que esto solamente puede ocurrir, ¿no? Con la oportunidad de que todos los miembros de la sección del Colegio de Abogados de Madrid, Derecho Sanitario y Farmacéutico, puedan participar si quieren. Una vez que conozcamos a todo el mundo, organizaremos los grupos para que se vayan elaborando los documentos y esto, vamos, no lleva trabajo, bueno, pues sobre todo de coordinación y luego de unificación de la redacción, de ver que un artículo de uno no contradice el del otro, en fin, pero esta unificación ya buscaremos hueco y tiempo para hacerla, ¿no? Yo creo que es un proyecto bonito y yo creo que las cosas hay que escribirlas. Yo siempre a la gente que trabaja conmigo le digo, hay que escribir las cosas, ¿no? Para que primero, para aclararse la cabeza, ¿no? y las ideas. Y segundo, para que los que vengan detrás y los que tenemos al lado puedan aprovechar también nuestros conocimientos, nuestra experiencia y que es un colegio de todos. No solamente en base a la ley de colegios profesionales de los abogados, también de los ciudadanos. Pero bueno, esto lo dejaremos, es un lugar de encuentro de mucha gente y repito lo que dice la ley de colegios profesionales, ¿no? Que no solamente tenemos la función de dedicarnos a nuestros colegas, sino también al ciudadano que también tiene su hueco en el mundo del derecho, tal vez más que nosotros, ¿no? Por mi parte, perdona Nuria que me haya extendido, pero era un punto que quería aclarar. Perfecto. Y bueno, y si quieres cerrar el acto, por favor. Perfecto, porque además me alegro muchísimo porque yo no soy ejerciente, con lo cual estoy encantada con lo que plantea mi copresidente. Solo antes de cerrar, comentaba algún compañero antes cómo recibir las comunicaciones. No sé si todos los que estáis aquí
ya estáis inscritos en la sección, no solo el evento de hoy, sino inscritos en la sección. Los colegiados tenéis 2 vías, o bien a través de la página web con usuario y contraseña, o tenéis el correo electrónico de la sección allí para solicitarlo manualmente en caso de que tengáis alguna serie de problemas que a veces los navegadores dan a la hora de darse la alta a través del sitio web. Yo, antes de cerrar, quiero preguntar si hay alguna intervención, alguna cuestión más que queráis plantear. ¿No? Pues agradecer tanto a María José como Juan José como Manuel, agradeceros a todos vosotros, a los alumnos que han asistido, a los colaboradores, a los asesores, a todo el mundo, y tanto en la sociedad como en el ámbito profesional, bienvenida a la colaboración. Muchísimas gracias.